una figura contrariada y desprestigiada dentro de los medios audiovisuales durante las últimas 2 décadas. El vampiro es una imagen del folclore y la mitología que se ha arraigado en la historia de la humanidad y está presente en todas las culturas a la manera de cada una. Por desgracia, en la modernidad este personaje fantasmagórico ha sucumbido a unas representaciones que no le hacen justicia alguna. De hecho, son insultantes y repetitivas. El vampiro del siglo XXI ha sido violado y transformado en una amalgama de sociedades pijas que visten cuero negro y se camuflan como clubs góticos que hacen apología de una superioridad biológica inextinguible y perpetrada a lo largo de milenios a pesar de que los integrantes son chulos chaperos y furcias calientabraguetas a quienes les salen colmillitos. ¿En qué momento los vampiros se convirtieron en anuncios de colonia? ¿Cuándo se decidió que los vampiros eran una logia o élite de club de campo? ¿Qué tienen de tétrico los colegiales folladores de culebrón para quinceañeras lisiadas emocionales? ¿Por qué es todo erotismo repelente de instituto en torno a los vampiros? ¿Cuántas preguntas fustigadoras más de estas tengo que hacer? La romantización del vampiro es lo peor que le ha pasado al mundo desde la desaparición del calvo de la lotería. Se ha perdido por completo el vampiro del folclore. El vampiro que acechaba, cazaba e infectaba. El vampiro que se temía como a una plaga. El vampiro que comandaba legiones de no muertos. El vampiro asociado a la imagen del murciélago. El vampiro con poderes de ultratumba vinculado al inframundo que hasta cruzaba la línea de lo demoníaco. Yo no soy un amante de lo vampírico por aquello en lo que se ha convertido, y aún así porque tampoco me genera interés la idea de un vampiro poderoso si tiene que cargar con el peso impuesto de ser un concepto que mola simplemente por ser una figura popular. Lo popular me causa rechazo porque soy un hater. Prefiero usar esa etiqueta directamente, total. Justificar por qué no te gusta algo que le gusta a todos es injustificable. El resquicio de los juicios de valores siempre va a salir a flote cuando suene la alarma de «A este no le gusta algo que a mí sí, voy a destruir sus argumentos porque no son los míos». ¡Eso es irracional! ¡Jamás podré comprender esa postura! En fin, por culín, que los vampiros me parecen una mierda que solo se ensalza por postureo gótico y culebronismo de instituto. Como esa manera de insultar el folclore es una infamia, traigo una breve selección de vampiros decentes que cumplimentan algunos requisitos personales para salvarse del despropósito. Así que aquí llega mi top 7 de mejores vampiros. Nah, ya he dicho que los vampiros son sobrevalorados, así que tampoco son los mejores, son los que me valen a mí. Es el top 7 de vampiros decentes. Número 7, y como no sé gabacho lo voy a pronunciar como me sale. L'État de Lioncourt, de la saga Crónicas Vampíricas, más conocido por su interpretación de Tom Cruise en Entrevista con el vampiro. Me contraria un pelín abrir el top con un vampiro tan romantizado, pero por lo poco que sé de él en la peli es un buen personaje y se trata muy bien el existencialismo vampírico y cómo el inmortal se va adaptando a los tiempos. Luego llegan Brad Pitt y Kirsten Dunst y todo a la mierda. Son unos amariconaos llorones que no saben valorar lo que tienen, por pura venganza infantiloide matan a aquel que los acogió y adentró en la vida inmortal como si eso fuese a arreglar la situación, luego se cargan a otra quincena de los suyos como si fuesen los malos y básicamente entre los dos convierten el vampirismo en una canción de pop de desamparo emocional. Vampiros inadaptados y sentimentaloides, de eso va la saga de Crónicas Vampíricas. ¡Ah, mierda! Y se supone que es aclamadísima e impulsora de la recuperación del género vampírico en los últimos 40 años. Esto es lo que se supone que debe ser un referente de lo vampírico. Pues bien, contra eso mismo va este top, contra la inyección de humanismo en la figura del vampiro. Ya que estoy criticón, me gustaría aprovechar para decir que Brad Pitt no es buen actor porque siempre hace de chuloputas y lleva el peso inalterable de ser un rompecorazones para las tías. Ser un guaperas no contabiliza como talento. A mí me agradan las Domingas de Sofía Vergara, pero no veo Mother Family por eso, lo hago porque es una comedia genial. Los registros interpretativos de Brad Pitt no abarcan los dedos de una mano para ser contados, y te reto a que me pongas 5 performances diferentes de él en los comentarios. Ya te digo yo 2, 12 monos y Guerra Mundial Z, por ejemplo. Pero a mí que no me vengan con la mierda de ¡ay, es que es tan guapo y es que encima es buen actor! ¡Anda, caballero, vayas a cagar! Pues a eso súmale un vampiro autocompadeciente que le quita protagonismo a un vampiro decente. Menos mal que le matan a la hija. El momento polémico.
Hombre, que son cosas que se dicen, ¿me entiendes? Pero no tengo intención. ¿Con una que se muera? En la saga de libros, L'État de Lioncourt tiene más relevancia cuando el otro imbécil se pira. Varias entregas siguen sus viajes y memorias. Fue convertido a sus 21 años por un señor oscuro llamado Magnus, que acabó suicidándose por la pesadez de la inmortalidad. Por Dios, es que en esta historia solo hay debiluchos. Dejando así una gran fortuna y legado como herencia a L'État. Luego el chaval vive la vida entre los siglos XVII y XVIII, pasa lo que pasa en la peli, y tras eso, con la vaga referencia que tengo de la saga literaria, L'État vence a la señora de todos los vampiros, que era una sacerdotisa egipcia, creo. Con ello potencia sus habilidades de hipnosis y proyección astral, después va conociendo otras órdenes vampíricas y aliándose o enemistándose con ellas o sus líderes, combate a cazadores de lo paranormal, conoce al supuesto Satanás que lo quiere reclutar como mercenario, y en definitiva, eso, vive una historia coming of age insoportablemente larga porque la saga tiene como 14 novelas, dentro de las cuales se desarrolla su existencialismo como vampiro. Como aperitivo para iniciar el top supongo que vale. Pero en cuanto a vampiros decentes aún queda camino que recorrer. Número 6. El Conde, de Medieval 2. Este juego es un pilar de mi infancia y está plagado de fantasía bizarra y maravillas variopintas. Toda la historia se emplaza en la Inglaterra victoriana y por tanto hay varias referencias a la época y a las obras de terror clásico. Intervención. Puedes alabar todo lo que quieras el lavado de cara del Final Fantasy VII, una mierda de remake innecesario como otro millar que no abarca más que el prólogo de una historia que en los 90 se pudo hacer con menos medios y más propósito. Una puta tomadura de pelo ahora que todos los juegos son mundo abierto y 2 millones de logros secundarios, que es por lo que el Final 7 fue pionero según yo creo, y tú con 2 cojones produzcas en masa un solo fascículo de toda la integridad de la historia. Jodidos, embusteros y embaucadores, hijos de puta. ¡Hijos de puta! Esta es la intervención hater que tengo por contrato. Si no hago una o dos por vídeo es que exploto, lo siento. Volviendo atrás, puedes alabar todo lo que quieras el remake parte 1 de Final Fantasy VII, pero cuando yo te diga que he suplantado al rey de una raza protohumana de las alcantarillas para recuperar la máquina del tiempo y viajado al pasado para salvar a mi novia momia luchando contra Jack el Destripador convertido en demonio, tu mérito videojueguil se queda tirado en la cuneta. Así de guay es este juego. Como ha caído un encantamiento, todo está lleno de zombies y criaturas malévolas. Los zombies, al igual que los vampiros, se han desprestigiado mogollón, ahora son todos corredores de triatlón. Pero en el Medieval 2 son como Dios manda, muertos levantados de la tumba que se caen a trozos y dejan charcos de sangre verde. Nada de puntos débiles en la cabeza. Tú vete cortando miembros como si hicieras sushi hasta que se quede quieto. Justo en la mitad del juego, precisamente mientras tu novia muere a manos del destripador, vas a una mansión a eliminar vampiros a la par que escapas de un mayordomo flatulento y una niña que traspasa los límites legales del tocahuevismo. Es un nivel de paciencia donde vas esperando a que a los no muertos les entre el sueño y puedas incinerarlos en sus propios ataúdes. O a una mala que te persigan el culo hasta que des con un ventanal. Lo mejor es cuando los subías en montacargas y empezaban a tener espasmos y bailotear como si tuviesen musarañas en los calzones. Su diseño es esencialmente perfecto, pertenecen a una horda, no los puedes dañar si no es con luz solar, sus brazos son alas de murciélago replegadas y su cara también es la de un murciélago monstruoso. El jefe del nivel es el Conde, así sin más, ¿quién quiere nombre cuando tienes títulos? Y su apariencia es como si el castigador se mezclase con la coraza del emperador Zurg. El jefe tiene 2 formas porque primero le destruyes la armadura a base de rebotar sus ataques en espejos y cuando la pierde lucha en su forma vampírica, que es... algo. No me atrevería a catalogarlo como el tipo de vampiro metrosexual, es más bien como una androginia travestista perturbadora que ya roza el género drag queen. El pelo para atrás con gomina, nariz y orejas puntiagudas, sonrisa diabólica, sujetador deportivo y mallas... qué personaje, supongo que de donde quiera que venga a eso se le llama moda. Quizás venga de Transilvania, pero de la transexual. Lo importante es que es pintoresco, pomposo y amenazante, y como la presencia para un vampiro es una condición ineludible, el Conde del Medieval 2 es digno de estar en este top. Número 5. Miotismón, de Digimon. Ok, este sí es metrosexual a tope. Labios pintados, pelo Pantene V, ropa de la Europa del siglo XVIII, ataca con una tormenta de murciélagos, tiene una forma secundaria diabólica.
Este vampiro toca todas las teclas de mi lista de requisitos. Es el antagonista del tercer arco de la serie, en el que los niños elegidos ya tienen más experiencia y poco a poco a lo largo de la saga van consiguiendo sus emblemas sagrados para que sus Digimons alcancen su cuerpo perfecto, llamado en España nivel megacampeón. En el lore, antes de su intervención en la serie, Miotismon nació como un potente virus devorador de archivos que reencarnó en un Digimon de tipo no muerto. Su primera y única ambición fue conocer su origen y procedencia, saber por qué había llegado a existir. Explorando infinitas galerías de datos sin obtener información satisfactoria, acabó dando con Wisemon, un anciano Digimon que le reveló que el mundo que conocía era muy pequeño, pero que más allá de él había otro con una programación mucho más compleja, donde alguna fuerza trabajaba para mejorar al dios digital y que éste pudiese expandir el mundo virtual y volverlo más rico y poblado. Miotismon pasó días escuchando sobre estas maravillas hasta que un Angemon guardián vino a decirle que los Digimons oscuros no eran bienvenidos en ese lugar. El no muerto se despidió de Wisemon y siguió su viaje cibernético entre archivos, pero no logrando saciar su hambre de conocimiento decidió salir al exterior a ver las cosas con sus propios ojos. Descubrió el esoterismo y la magia negra, pero se le prohibió poner en práctica artes de tal índole en el mundo digital, por lo que tuvo que buscar a alguien que le revelase cómo poder llegar a hacerlo. Así encontró a Cerberusmon, que lo llevó hasta su amo Grandrakmon, quien le permitió acceder a la zona oscura, el lugar más profundo del Digimundo. Allí consiguió al fin llevar a cabo sus artífices e invocar a un par de aliados con los que se embarcó en varios proyectos que en última instancia llegaron a distanciarlos. Finalmente por su cuenta, y ya dentro de la serie, Miotismon acabó conociendo una profecía que hablaba de 8 héroes que acabarían con la oscuridad en el mundo digital. Esto no le atemorizó en un principio, pero cuando llegaron los 7 niños elegidos, el señor vampiro comenzó a movilizar sus fuerzas para detenerlos, mandando a Demidevimon obstaculizar el avance de los protagonistas y enviando a su agente Gatomon a reclutar poderosos Digimon para su ejército. A pesar de todo, seguía sin preocuparse en demasía, porque en la profecía eran 8 héroes, no 7. En su primer encuentro con ellos deja muy claro que las digievoluciones no son rivales para él. Después en su castillo, gracias a sus amplios estudios, Miotismon abre un portal al mundo real, donde pretendía encontrar y matar al 8º niño elegido para asegurarse de que la profecía no llegara a completarse. En Tokio, entre varias batallas épicas contra su ejército, el señor vampiro nos regala una de las escenas más trágicas de la serie al asesinar a sus secuaces Pumpkimon y Gotsumon, que inocentemente habían entablado amistad con Matt y TK y querían irse de juerga. ¡Desgraciado! ¿Cómo has podido? Claro, Miotismon, siendo el jefe y teniendo lógica laboral de Japón, los tuvo que matar. Aquí la regla es «Tu trabajo primero, fiesta nunca». Luego pone en su lugar a Wergarurumon en una pelea claramente desigualada y el licántropo camorrista solo se salva porque interviene Angemon. Para entonces Kari, la hermana de Tai, ya se había unido al grupo y adoptado a Gatomon. Miotismon intentaría reclamar esta traición no solo matando a la 8ª niña elegida, sino a su anterior agente, pero su amigo Wizardmon se interpuso y sacrificó por ambas. La escena motiva la superdigievolución de Gatomon en Angewomon, que es precedida por el mejor diálogo de Miotismon. Hay tanta pasión en su voz, tantos matices en la frase, una vorágine de emociones y sentimientos volcados con tanta complicidad en un solo segundo. Mirad qué maravilla. ¡Cari! ¡Toma! ¡Mierda! Angewomon bendice el ataque conjunto de todos los Digimon megacampeones y así Miotismon es derrotado. Pero a los niños elegidos les falta tiempo para celebrarlo, porque el temible vampiro aún tenía que resurgir con su diabólico cuerpo supremo, Venom Miotismon. Esta figura es de pura belleza infernal, es un demonio de hambre voraz al que ningún ataque daña y que se yergue sobre una ciudad entera de almas aterradas por su amenazante imagen. Ni siquiera el debut de Wargreymon y Metalgarurumon basta para vencerlo. Solo la luz de los 8 niños elegidos reteniéndolo y un golpe en su verdadera forma demoníaca que se camufla precisamente entre las piernas, muy sofisticado, fue la estrategia que lo destruyó por completo. ¡Mierda! Al menos hasta Digimon 02, que prefiero no añadir porque no tiene mucho de vampírico ni de épico. En mi opinión, obviamente. Como ya he dicho, la presencia en un vampiro es una característica ineludible. Y Miotismon desborda presencia, brilla con carisma, es elegante y es despiadado. En el aspecto del poder, a pesar de que está al nivel evolutivo de los megacampeones, lo supera por mucho. Puede disuadir y desvanecer múltiples ataques con un simple movimiento, y aun si estos lo alcanzan, él no llega a vacilar. Como personaje lo dignifica muchísimo el hecho de que, a pesar de ser un líder temido, no es simplemente una figura de autoridad que lo tiene todo en su mano. Es alguien autodidacta que se instruyó en las artes oscuras vagando a solas en un viaje de autodescubrimiento.
Y a pesar de conocer el mundo digital, sigue recurriendo al estudio para desarrollar sus planes. Sigue aprendiendo y descubriendo cosas que usar a su favor o simplemente tener control de las situaciones que se le presenten. A nivel de vampiro, pues va en un carruaje tirado por una gárgola bien fachera, se llevó consigo al menos una víctima en el mundo humano con su tenebroso encanto, y se tiene constancia de que se alimenta de la energía de otras formas de vida porque para dar con Cari secuestró a muchos niños y niñas de su edad, asegurando que cuando encontrase a la que buscaba el resto serían su cena. También consta de algún tipo de poder de hipnosis porque su paso por Tokio a lo largo de su invasión deja a la población catatónica. Y para rematar está su nivel hipercampeón, que tiene un diseño magnífico, digno de una pintura renacentista interpretando lo infernal. Todo aquel vampiro que tenga como as en la manga una transformación monstruosa gana puntos al instante en este ranking. Así que por todo lo dicho, mi Otismón ocupa con honores el quinto puesto. Número 4. El Conde Drácula y sus vampiresas, de Van Helsing. Peliculón de los 2000. Totalmente pasado por alto lo guay que es y lo bien que utiliza y mezcla los iconos del cine de terror clásico. Es una reinterpretación machonuda del médico de la novela de Bram Stoker, donde Lobezno tiene que ayudar a la última mamacita de un linaje que juró vencer a Drácula. El hermano de esta chica se convierte en hombre lobo y acaba sometido a la voluntad de Drácula, siendo un obstáculo más junto a las concubinas del conde. A mitad de peli se topan con el monstruo de Frankenstein, que es a quien busca el vampiro. Faramir es fraile, el sepulturero de Transilvania mata solo para tener negocio, la mano de obra de Drácula son esquimales tusken pigmeos. ¡Es la fiesta! Bueno, eso en cuanto a la peli, pero en el tema vampírico. Estos personajes están calcadísimos respetando el folclore en su modus operandi. Son la figura puramente eslava del vampiro, se nota que hay un alfa que es un monstruo ancestral que infunde terror, se nota la devoción de sus amantes convertidas en no muertas, se nota su vinculación a lo infernal con su transformación en demonios alados y sus poderes de teletransporte e hipnosis, se nota cómo la población teme al vampiro como a un depredador natural. Para mi baremo vampírico rozan la perfección. Solo hay una cosa que me molestaba y contrariaba, algo que en su día de hecho me hizo desechar estos personajes de mi lista de vampiros decentes. Estos vampiros se reproducen apareándose y engendrando crías. Esto para un vampiro es imperdonable. Un vampiro es inerte, estéril, no está biológicamente vivo, no puede tener bebés. Su especie se perpetúa como un virus, así que la reproducción mamífera sexual es un rasgo impensable que atenta contra su misma naturaleza. Esto no, esto no, esto no, esto es inmoral, esto es vergonzoso, esto es intolerable, esto no se puede. Con el tiempo, en este caso concreto, acabé por acomodarme a la idea y validar la validez de la reproducción de los vampiros de Van Helsing, solo la de estos en particular. La razón es que está presentado con lógica y sirve argumentalmente para el personaje de Drácula, justificando sus motivaciones. Pasa que las vampiresas tienen camadas numerosísimas, van colgando unas crisálidas babosas tipo gremlins, pero los draculines nacen muertos y necesitan un chute para poder despertar. Por eso en la peli Drácula usa las máquinas del castillo de Frankenstein y a un condensador o catalizador de energía para enviar una descarga a todas las crisálidas y dar vida a sus hijos, que es su objetivo básicamente. La gracia está en que el condensador en cuestión es el padre de la familia en guerra con el vampiro, el padre de la mamacita transilvana y el lobito, y después el conde usa al propio licántropo. Aún así, sus crías tienen una esperanza de vida superfugaz, por lo que para que sean duraderas el condensador tiene que ser alguien único con el secreto de la vida en su interior. Ahí entra en juego el monstruo de Frankenstein, que es una máquina orgánica. Cuando digo que todos los clásicos del terror encajan como un puzzle en esta peli es por algo. Lo dicho, que aparte de ser un peliculón, los vampiros son la caña. Drácula es ostentoso y teatral a más no poder, las vampiresas son sensuales, pícaras y mortíferas, y su rango emocional también es el de cantantes de ópera. Las transformaciones son excelentes, imperdonablemente correctas para representar la forma monstruosa del vampiro, y al conde se lo presenta indestructible por completo, inmune hasta a los puntos débiles de los vampiros. Añaden eso de que solo lo puede matar un hombre lobo, una enemistad de la cultura pop que nunca entendí, pero aquí da lugar a una pelea cojonudísima. En cuanto al argumento, hay una subtrama microscópica recurrente que es lo típico del protagonista que tiene pesadillas y no recuerda su pasado, y dan a entender que Van Helsing ya enfrentó a Drácula con anterioridad. Suena a material para secuela, cosa que no existe y tampoco veo razón para ello porque su cuenta pendiente ya se salda en esta peli. Pero bueno, ya que hablo de la peli, mi hipótesis es que Van Helsing es el ángel Gabriel reencarnado o despojado de su poder, porque Drácula lo llama Gabriel en ciertas ocasiones. Por cierto, me descojono con esta escena. Tal vez falle matarlo, conde, pero mi hermana no fallará. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!
Imagínate qué nivel de autoconfianza y sudapollismo debes tener en las arterias para responder así ante una situación crítica. ¡Coger este puto martillo y golpearla con él hasta matarla! ¡Delante de ustedes dos! Y entonces podremos examinar los 3 hoyuelos del interior del cráneo de Brunhilda. Maravilla de peli, sus vampiros son la leche, vivan los 2000, puesto número 4, siguiente. Número 3. Los ancianos, de The Strain. Con su trilogía de la oscuridad, oscura, nocturna y eterna, Guillermo del Toro logró devolver a los vampiros su legado como plaga mortífera que asola a la población. A pesar de que la historia recae más en un estilo de invasión zombie y los vampiros tienen particularidades biológicas tales como una lengua de camaleón con un aguijón para chupar la sangre y transmiten un virus conversor por medio de unos gusanos blancos, los aspectos de su mitología, la procedencia y origen de los vampiros y sobre todo su aspecto los vuelven fabulosos. Los ancianos eran 6, 3 para el Viejo Mundo y 3 para el Nuevo, Eurasia y las Américas respectivamente. Existieron durante siglos ocultos al conocimiento humano, pero con la suficiente actividad y extensión de su género para que se divulgase la creencia en los chupasangres. No fueron ajenos al progreso de la humanidad, pero para ellos no somos más que ganado de libre albedrío y nos vigilan desinteresadamente como quien observa a las hormigas de un terrario y se aseguran de que estemos saludables para el consumo. Pero un día giraron las tornas con la aparición de un 7º vampiro ancestral. Un hereje renegado e impuro cambiacuerpos que se hacía llamar el Amo y pretendía extender su dominio por la tierra privatizando el alimento en granjas de sangrado. Eso es lo que pasa entre bambalinas en la historia vampírica de la trilogía de la oscuridad. El tema principal es la extensión de la pandemia y cómo la combaten los protagonistas intentando destruir al Amo. Pero lo más bello es la apariencia y aparición de los vampiros ancianos. La composición y luz de sus escenas es digno de un cuadro de Goya o una representación renacentista del infierno. Es majestuoso y tétrico a la vez. Luego están emisarios vampíricos como Quinlan o Eichhorst, ambos con más peso y presencia en la serie que en el libro y siempre se roban las escenas en las que están. Eichhorst es la imagen del vampiro estirado, elegante y de aspecto amenazantemente afable. Vive perpetuamente con esa expresión de madre que amenaza sonriendo. Los mafiosos y escoria traficante te llevan a un descampado y te disparan en la nuca, pero con Eichhorst no sé si es peor saber lo que te va a hacer o quedarte sin saberlo. Personajazo. Y el señor Quinlan simplemente es un mestizo que mola un huevo porque reparte más hostias que Liam Neeson buscando a su hija por 18ª vez. Es además el hijo no reconocido del Amo, nacido de una esclava romana y aventurándose en las cruzadas del Imperio y muchos otros conflictos bélicos de la historia con el fin de dar muerte a su padre, quien se desplaza allá donde hay muerte y sufrimiento para alimentarse. O sea que tenemos al vampiro con carisma y estilo, el vampiro cañero y el vampiro monstruoso. Siendo no poco, además está el origen de estos vampiros ancestrales vinculado a lo bíblico, lo que añade un toque arcano y mitológico sin igual. En la trilogía de la oscuridad reinventan la historia de Sodoma y Gomorra añadiendo un tercer ángel, Oziriel, que inspirado por la violencia inherente al sistema que había en esas ciudades bebió la sangre de uno de sus hermanos. El ángel restante, cuando se topó con esta escena dantesca, llamó a un cuarto y descuartizaron a Oziriel. ¡Oh, aquí vemos la violencia inherente al sistema! ¡Calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! Sus restos fueron segregados por distintas partes del mundo y de estos puntos nacieron los 6 vampiros ancianos. Así de fascinantes son los vampiros de Oscura, Nocturna y Eterna, maestros clandestinos de la historia, señores depredadores y custodiadores de nuestra especie, nacidos de una herejía celestial y convertidos en castigo para la humanidad. Número 2. Vladimir Giurescu, de los cómics de Hellboy. Este señor, que casi nadie conocerá, está aquí ostentando un puesto tan alto porque es una criatura con un listado de elementos que no solo lo hacen vampiro por definición, sino que lo anclan al género vampírico de una manera fresca y fantástica. Sus rasgos obligan a recordar que el género vampírico es algo más grande de lo que se estima, y el horror gótico artístico de Ultratumba tiene más trasfondo que el simple ser inmortal y chupar la sangre mientras te mantienes a la moda metrosexual. Siempre se pasa por alto lo que hay más allá del vampirismo, pero que sigue imperando sobre el fenómeno. El ocultismo, la magia negra, lo pagano y bíblico, la vinculación a los poderes supraterrenales y los pactos entre la carne y el más allá. Todo ese compendio tenebroso de Ultratumba rodea al vampiro, pero rara vez penetra en él por aquello en lo que ya me he cagado, la romantización vampírica. La historia de Giurescu, o Giurescu todavía no sé cómo se pronuncia, sí tiene estos elementos en ella. Por eso me parece un vampiro magnífico. Vladimir nació en el seno de la nobleza rusa a finales del siglo XV.
Su padre había recuperado en una ocasión el cuerpo momificado de Hécate, la reina diosa de las brujas, y le había erigido un templo. De pequeño Vladimir cayó a un río y murió congelado. Su padre lo llevó al templo y le imploró a Hécate que lo resucitase. En su desesperación le dio una ofrenda de sangre de 3 días. Sacrificó ganado, mascotas y hasta peregrinos y personal de servicio de su propio castillo. A ver, ¿el siguiente? Al 4.º día, Hécate puso un poco de su esencia en el inerte joven y así Giurescu se convirtió en inmortal. Con el paso de las décadas fue expandiendo un riguroso emporio de tierras y riquezas entre 1500 y 1600, manteniendo siempre su tributo a Hécate y realizándole cuantiosos y frecuentes sacrificios de sangre a su madre y señora. El vampiro llegó a acumular 6 concubinas convertidas y a lo largo de los siglos su despiadada e imponente naturaleza de criatura no muerta lo condujo por varios campos de batalla. Selló un pacto con Jorge III para llevar mercenarios vampiros a asistir a los británicos en la Revolución Americana, lo que le procuró un pago en terrenos ingleses donde construiría otro templo a Hécate y resguardaría sus tropas vampíricas. También participó en las guerras napoleónicas, llegando a caer en combate al menos 6 veces, pero tras cada una sus médicos personales lo llevaban de vuelta a su hogar y con la luz de la luna llena penetrando en el santuario de Hécate, Vladimir Giurescu resucitaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, detrás del telón los alemanes tramaban su ofensiva alternativa ocultista y daban paso al proyecto Ragnarok de Rasputín, entre otros. Uno de estos era Vampir Strum, tormenta de vampiros, una suerte de ataque biológico consistente en enviar cohetes cargados con vampiros durmientes que atacarían a quien quiera que estuviese cerca del lugar del impacto. Para tener un suministro de chupasangres, los nazis acudieron, como no, a Giurescu, actuando como mediadora Ilsa Hauptstein, una de las afiliadas del monje ruso. Giurescu la vio como otra potencial novia y la acompañó con sus 6 esposas hasta Alemania, donde se personó ante el mismo Hitler para hablar del proyecto Vampir Strum. El Führer se sintió tan intimidado por la presencia del no muerto, su aura era tan tenebrosa y punzante que se acojonó al punto de mandarlo ejecutar a él y a sus mujeres. Vladimir Giurescu y las vampiresas fueron empalados, decapitados y sus cadáveres incinerados. No obstante, los restos óseos de Giurescu fueron recuperados por un coleccionista y llegaron a América. 50 años después los recuperó Ilsa en el cómic Despierta al demonio y fueron devueltos a su castillo, donde Hécate los resucitó una última vez antes de que Hellboy le diera muerte, pero a ella, no al vampiro. Simultáneamente, el fantasma de Rasputín reencarnaba a Ilsa en una nueva Hécate a la vez que el chico demonio vencía a Vladimir de una forma muy abrupta y simple que nunca he llegado a entender. Pues putas. La historia de ambos termina prácticamente aquí. Los huesos de Vladi fueron recogidos otra vez pero se extraviaron en su viaje a la agencia paranormal. Tiempo después acabaron detrás de una pared junto al cuerpo de Ilsa que un tío con delirios de grandeza logró extraer de la Hécate artificial. Así que los 2 esqueletos quedan abrazaditos y enladrillados, por lo que final romántico. ¡Che! Hagamos esta noche inolvidable. La razón por la que Vladimir Giurescu está en el número 2 ya la he explicado. Su mérito se mide en la longevidad y resistencia del personaje más que por la figura del chupasangres temático y tenebroso. No es un vampiro por estar relacionado con la noche y vivir en un castillo, o ser el amo y señor de una horda. Es un vampiro por trascender su humanidad con un pacto con un poder superior y ancestral. Este pacto lo volvió un ser indestructible e inexpugnable que se deleitaría simplemente por caminar allá por donde caminó la muerte. Su viaje es un bucle de desapariciones y resurgimientos, su vida más leyenda que historia. Vladimir Giurescu, un vampiro memorable. Número 1. Abierto hasta el amanecer. Bueno, Guillermo del Toro y Van Helsing recuperaron a los vampiros como plaga depredadora. Giurescu junto a Ociriel les devolvieron el sentido antiterrenal, y el resto de puestos ofrecieron presencia y carisma. Ahora supongamos que el vampiro tiene que llegar a nuestros días y seguir manteniendo ese atractivo pero permaneciendo oculto a la vista y aún así, porque parece la puñetera norma establecida, quizás manifestar esa sensación de ser una sociedad compacta como esos góticos con gabardina camuflados a plena vista para poder diluirse entre la población y tener acceso a presas humanas. ¿Puede repetir lo que me ha dicho sobre las cosas? Las cosas. Los vampiros de Abierto hasta el amanecer cumplimentan todas estas condiciones y eso los vuelve perfectos. Al margen de lo chula que es la peli alternando una trama gángster de Tarantino con un twist bizarro de Rodríguez, el emplazamiento y revelación de la actividad vampírica demuestran que estas criaturas tienen una guarida antigua que han acomodado al mundo contemporáneo con un antifaz que atrae comida. Y eso es inteligente hasta el techo.
Es absolutamente brillante que estos vampiros habiten en un puticlub de carretera para moteros y camioneros, porque es un reclamo sugerente para los humanos y dado que está en un terreno aislado, cualquier crimen o matanza que pueda tener lugar nunca saldrá a la luz. Además, el hecho de que los monstruos sean strippers y fulanas le da como remate el toque erótico y seductor casi hipnótico que a veces mostraban los vampiros en la ficción. Es súper ingenioso que eso se adapte con el elemento lujurioso de las furcias de ultratumba. Contemporáneamente es que este conjunto de rasgos es infalible. La joya de la corona ya es el aspecto de los vampiros. Son todos decrépitos, cadavéricos, demacrados y horrífidos, unos Nosferatus más feos que ver un parto de frente o una nevera por detrás. Transmiten un horror ancestral solo conocido por aquellos que hayan bañado a un viejo en un geriátrico. No hay mucho más que alabar, aparte del trabajo de efectos especiales acojonante de Tom Savini, el mejor director de efectos especiales que Hollywood conoció. Así que aquí culmina el top, abierto hasta el amanecer, la interpretación más superlativa y trabajada del vampiro decente. Espero haberos hecho remembrar y reconstituir un aspecto de la fantasía oscura que estaba olvidado y humillado. Os insto a que defendáis al vampiro de antaño y reneguéis de toda romantización hacia un monstruo. Vale ya de victimizar y humanizar a los villanos e intentar ver la belleza en lo feo. Porque lo feo es guay siendo feo y los villanos molan porque molan. Esta es la filosofía que predico, aceptadla. Y si no, pues chupádmela. La sangre, claro.